¿Qué tal? Buenos días. Quiero hablar rápidamente, lo más rápido posible, acerca de mi entendimiento, lo que yo veo y lo que entiendo por lo que dice la palabra con respecto al coronavirus, ¿sí? Hay dos opciones, dos alternativas por las cuales el coronavirus llega. La primera alternativa es la que se está barajando más en los niveles, digamos, subterráneos, ¿sí? Que es la enfermedad plantada, el arma bacteriológica que se escapó, el error de laboratorio, que fue realizado en realidad para generar un control poblacional, para limitar las personas de edad mayor, de edad avanzada, y por otro lado empezar a sembrar pánico para poder ir haciendo cosas como por ejemplo la eliminación de la moneda y determinadas a enfermedades globales, reacciones globales, y esto ayuda al establecimiento del nuevo orden mundial. Ese es uno de los planos. No voy a entrar en el tema escatológico de la enfermedad, ¿sí? Y el otro de los planos tiene que ver con una enfermedad que se ha contraído por causa de alimentos animales que tenían este virus y que se lo transmitieron a las personas. Por ahí hablaron de murciélagos, después hablaron de serpientes, después de la conjunción de ambos, después de la conjunción de serpientes con murciélagos y no sé qué otro animal. Las dos son las alternativas que se están barajando, y cualquiera de las dos responde al mismo problema. Ese es el punto al que quiero ir, porque no quiero hablar de, como dije, de cuestiones escatológicas. Cualquiera de las dos tiene que ver con la consecuencia de un hombre, de una humanidad que se aleja de Dios. O sea, cuando el hombre se aleja de Dios, tiene consecuencias. Yo quiero leer algunos textos, ¿sí? Primero voy a leer el Nuevo Testamento para que no digan, uy, siempre arranca con el Antiguo Testamento, ya pasó, caducó. Para mí no, pero quiero leer el Nuevo Testamento. Voy a leer algunos versículos que están en el libro del apóstol Pablo, de San Pablo a los Romanos. Yo estoy leyendo una versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todos, es una versión más popular. Ustedes pueden chequearlo en su propia versión, cualquiera sea que utilicen, ¿sí? Y van a ver que, digamos, en términos generales, vuelvo a repetir, esto no pretende tener rigor científico, pero sí en cuanto a la dimensión de lo que pasa cuando el hombre decide ignorar a Dios, ¿no es cierto? Pueden cotejarlo con sus versiones. En esta versión, que es la que en realidad tenía a mano, porque normalmente manejo versiones en formato digital, pero acá en la oficina tenía esta a mano y me pareció interesante para leer. Dice en Romanos, primero en el capítulo 1, versículo 18, pues lo que se conoce de Dios está revelando desde el cielo es su ira. Porque, repito, lo que se conoce, pues lo que se conoce, Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Habla de la hipocresía, ¿no? De las personas que conocen la verdad, pero viven en la maldad. Y habla de la ira de Dios que está en contra de los que se rebelan. Estamos en periodo de gracia, ¿sí? Sin embargo, habla de la ira de Dios, una expresión que parece que nosotros hemos quitado de nuestro vocabulario. Parecería que está mal hablar de la ira, solo se habla del amor de Dios, y yo creo en el amor de Dios, si no, no estaría acá. Es el amor de Dios lo que me tiene acá, pero cuidado, no desequilibremos el carácter de Dios. Lo que yo entiendo es que hemos quitado las características de Dios y lo hemos enfrascado en el frasquito del amor solamente, y me parece que es un error, y este es un mensaje especialmente para aquellos que predican, ¿no es cierto? Dice el versículo 21, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias, terminaron pensando bobadas, se cerraron al entendimiento, se creían sabios, pero eran unos tontos, cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Habla del hombre que conoce a Dios, pero que busca una y otra vez tratar de tener imágenes para poder adorarlas, como si no pudiera concentrarse en Dios. Yo a esto lo llamo pornografía espiritual. Es como cuando el hombre necesita ver pornografía para tener relaciones con su mujer. Hay un problema serio ahí, ¿no? Y esto es parecido cuando el hombre necesita tener una imagen para poder adorar al Dios verdadero.
La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraban su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira, adoraron y sirvieron a la creación, a la criatura, dice la otra versión, en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. El hombre deja de adorar a Dios para ponerse a adorar al mismo hombre. Sí, sigue más adelante en el capítulo 2, versículo 4, dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. La gracia es la oportunidad de arrepentirte, no es la oportunidad para seguir viviendo igual. La gracia es la oportunidad para cambiar tu vida. Es el perdón dispuesto de Dios para cambiar tu vida y no la oportunidad para seguir pecando. Dice, pero eres terco, no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios, la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad, han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira, castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a judíos como a los que no son judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor, paz, sean judíos o no. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismo. Esto es el Nuevo Testamento. Dios habla de las consecuencias de hacer las cosas bien y las cosas mal. Hemos entendido la gracia como la mirada indiscriminada de Dios sobre buenos y sobre malos, sobre justos y pecadores, y no es así. La gracia es la misma oportunidad sobre buenos y malos y sobre justos y pecadores, pero no es la oportunidad para seguir siendo injustos, para seguir siendo pecadores y de todas maneras gozar de las bondades de Dios. Hemos entendido mal, muchachos, aquellos que son predicadores, por favor, atiendan este llamado. Tenemos que cambiar, somos nosotros, los pastores, los predicadores, los ministros, los líderes espirituales, los responsables de hablar del carácter de Dios, de un carácter de amor, de un carácter perdonador, de un carácter de bondad, de un carácter de misericordia, pero también de un carácter de justicia, porque cuando eliminamos la justicia del carácter de Dios, dejamos de tener un Dios verdadero. Todos conocemos y citamos y leemos de memoria Deuteronomio 28, y sobre ti vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿qué pasa? Dice, si obedecieres. Ahora, ¿qué pasa si no obedecieres? Más adelante en Deuteronomio 28 dice, pero si tú no obedeces, sigo leyendo la misma versión, si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces sobre ti vendrán estas maldiciones. Y empieza a decir, ¿no? Y en el versículo 21 dice, el Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que te extermine de la tierra que vas a ocupar. El Señor te castigará con calor, con falta de lluvia, con muchos vientos, con moho, con una enfermedad que te causará fiebre, sudor, pérdida de peso. Todas estas cosas te pasarán hasta que estés destruido. Dice el versículo 25, el Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos. Saldrás en contra de ellos en una dirección, pero huirás de delante de ellos en 7 direcciones. Fíjense que todo cambia. Se invierte el orden, se invierte la dirección. Yo realmente estoy preocupado. Dice el versículo 56, aún la mujer más delicada y amable entre ustedes se volverá cruel. Aunque sea una mujer que ni siquiera pise el suelo de lo delicada que es, se volverá cruel con su amado esposo, con su hijo, con su hija, se esconderá. Este texto es
Se esconderá para dar a luz a su hijo y luego se comerá al bebé junto con la placenta. Todo esto te sucederá cuando tus enemigos te sitien y te hagan sufrir en tus ciudades. Podría seguir leyendo y la verdad es que es tremendo. Pero quiero reflexionar estos últimos segundos acerca de la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de arrepentirse, la necesidad de entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios perdonador, pero un Dios que exige que dejemos nuestro mal camino. Por eso, volvete a Dios en oración, busca a Dios de verdad. Deja de fingir, deja de mandarte la parte, deja de usar las redes sociales para mostrar una espiritualidad que no tenés. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de arrepentirnos. No por causa del coronavirus, sino por causa de Dios. Lo peor, la peor plaga, la peor epidemia que el ser humano ha sufrido y está sufriendo es la falta de Dios en su vida. Permitime orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que aquellos que han visto este video puedan arrepentirse, puedan volverse a ti, puedan buscar tu rostro y puedan encontrarse con ese Dios de amor, con ese Dios perdonador, con ese Dios de bondad que nosotros conocemos, pero que está esperando que nos volvamos a Él. Señor, queremos volver nuestra mirada a ti, queremos volver nuestro rostro a ti, dejar nuestros malos caminos y volver nuestro caminar en tu dirección. Te lo pedimos todo en el hermoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga y realmente deseo que puedas volverte a Dios.